la predicación para esta tarde. Hermanos, ¿por qué no nos ponemos de pie y oramos de una vez para iniciar? Como a manera de siendo sensibles a los hermanos que nos acompañan en esta tarde, nosotros agarramos un libro de la Biblia y lo vamos estudiando porción por porción, y de esa manera nosotros desarrollamos la predicación, porque yo no estoy en contra de la predicación temática. De hecho yo lo hago a veces, pero con la predicación temática nos vemos tentados a agarrar algo para dedicar sermones a veces. O pueda que nosotros forcemos un texto y hagamos que diga algo que nunca dijo. Entonces agarramos un libro de la Biblia. Estamos en el libro de los Hechos y vamos al capítulo 17. Así de que habiendo dicho eso, capítulo 17, versículos del 17, capítulo 17 del 16 al 34, pero como los invité a orar, vamos a orar. Padre bendito, una vez más nosotros nos acercamos a ti en debilidad, y más de una ocasión yo he dicho que este es el momento en el que yo quisiera ser invisible, porque venimos delante de un Dios tan santo y tan puro, siendo, Señor, lo que somos, pecadores. Pero confiamos, Señor, en que la obra de tu Espíritu, Señor, que es santificadora y también, Señor, nos da la habilidad y la gracia para presentar tu palabra. En esa actitud venimos a ti para hablar con fidelidad, y que en esta tarde, Señor, al considerar este texto, queremos adorarte, Señor, porque te conocemos, pero si no te conocemos, Señor, ¿cómo hemos de adorarte? Entonces ayúdanos a conocerte más, mejor. Que nosotros, Señor, seamos conocidos por lo que hemos aprendido de tu palabra y ser, como la semana pasada dijimos, buenos bereanos. Ahora, Señor, no quisiéramos imitar a estos atenienses que adoraban a un Dios que ellos no conocían. Solo era un concepto. Entonces ayúdanos a adorarte o a conocerte, Señor, para poder adorarte correctamente. Por los méritos de Cristo y para su gloria nosotros oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como dirían en España, menudo tema el que tenemos. Hasta este punto del libro de los Hechos ya estamos instalados en el segundo viaje misionero de Pablo. La iglesia ha sido establecida. Vimos que al final del segundo viaje ya está Bernabé incluido. Después ha sido Silas también incluido a este pequeño grupo misionero. Han estado alrededor de esta sección de Galacia y han llegado a Filipos, y lo vimos hace tal vez unas 2 o 3 semanas. Al llegar a Filipos han predicado y han establecido iglesias ahí. Han llegado a Tesalónica y han predicado y han establecido iglesias ahí. Han llegado a Berea, y en Berea se encontraron con algo que es sumamente importante para nosotros, y ellos han predicado y han instalado la iglesia y han fortalecido a cada iglesia que ellos han instalado. En el versículo 14 del capítulo 17,
En medio de una tremenda persecución, Pablo ha tenido que salir de ahí. El versículo 14 nos enseña, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, que fuese hacia la costa, dice otra versión, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y ahí es donde empieza el mensaje para esta tarde. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que vengan a este lado de la costa, o sea, que se arriben a Atenas, eso es lo que Pablo está pidiendo. Salieron ahí. Entonces, instalado Pablo en Atenas, empezamos a ver un patrón que es llamativo, que llama la atención. El versículo 16, ya nos encontramos en Atenas, una ciudad pagana, altamente culturizada, donde todo su arte estaba lleno de falsas deidades, falsos dioses, monumentos grandes, su arquitectura plagada de brillo. Y esta arquitectura y todo este arte que se podía ver en Atenas estaba dirigida a la adoración de falsos dioses. Aparte de sus falsas religiones, también estaba llena de filosofía. De hecho, Platón, Sócrates, y el texto nos va a mencionar a dos hombres que estaban ahí. Están los epicúreos y están los estoicos. Están discutiendo con Pablo, están viendo todo lo que tiene que ver. Estos filósofos quieren saber qué es el mensaje que este hombre nos trae. No lo hemos visto en la ciudad, en Atenas no es conocido. ¿Qué es lo que estás hablando? Y el texto nos va a ir diciendo qué es lo que hacen con él. Entonces Atenas, una gran ciudad, gran arquitectura, gran arte, grandes esculturas, grandes oradores, hombres que conocían o se dedicaban a la filosofía en ver qué era lo que había de nuevo para venir y adorar otras nuevas deidades. Pero aún con todo y lo que he mencionado, con todo y su grandeza como ciudad, con todo y su belleza, era una ciudad que no conocía a Dios. Y cualquier parecido es semejante a nuestro tiempo. Cualquier parecido es semejante a nuestro tiempo. Y para tristeza nuestra, a veces llegamos a un lugar que tiene como bandera una iglesia o baja o camina sobre la sombría de una iglesia, pero lo que menos es una iglesia. Y eso era lo que sucedía aquí. Tenían una ciudad que tenía un Dios para todo. Una ciudad que tenía un Dios para todo, pero que tenía un terrible vacío, que carecía del Dios verdadero. Y aún después de tener a todos esos dioses, tenían a otro llamado, al que Pablo le llama la atención. ¿Y qué dice el texto? Su corazón se enardeció, se entristeció. Tenían a otro Dios llamado al Dios no conocido. Y para que nos ubiquemos en dónde estamos, hermanos, no quiero verle la cara como si lo siento un poco perdido. Mejor leamos el texto. Dice el versículo 16 en adelante: mientras Pablo los esperaba en Atenas, ya los ubiqué ahí. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entregada a la idolatría. No había otra cosa más que idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Otra vez en la sinagoga. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él.
Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. A ellos les parecía que Jesús era otra deidad como la que ellos tenían y la resurrección también era otra deidad que ellos tenían. Y él dice el versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo, y este hombre tenía un valor que ninguno de nosotros tiene, bueno, pensaría. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ahí ya está en medio de la predicación del Evangelio. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les has prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a ella se me está metiendo con sus falsos ídolos, sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Ahora nos ubicamos, ¿verdad? Ok. Entonces el lugar está lleno de idolatría. El apóstol se encuentra ahí, está solo en medio de la ciudad, inmensa por cierto, pero Dios está a punto de hacer algo extraordinario a medida que el apóstol Pablo confronta a la ciudad, y la lucha va a ser entre la cruz y entre el culto a los ídolos, entre la cruz y entre el culto a los ídolos. Y vamos a extraer algunos principios de aquí. Como dije,
Muchos de nosotros nos vemos sorprendidos por algunas cosas que vemos o por el talento que una persona puede tener o por la apariencia de alguien que nos pueda presentar. Y usted y yo vivimos en una ciudad, hermanos, que no es diferente a la ciudad de Atenas. No lo es. La ciudad tiene su gente y aquí estamos nosotros. La ciudad tiene su cultura y esta ciudad tiene su cultura. Por cierto, cada día más perdida. Tiene algunas atracciones y si no, pues ahí vemos a los turistas, los microbuses tomando fotos por donde sea. Pero ¿qué sucediera, hermanos, si el apóstol Pablo apareciera entre nosotros y viera todo lo que sucede a nuestro alrededor? Con toda seguridad su espíritu también se enardeciera al ver todo lo que sucede, incluido en las llamadas iglesias. Ver una ciudad entregada a todo tipo de libertinajes. El apóstol viera ahora entre lo que se llaman iglesias a mujeres con sus sotanas, lesbianas, encargadas de los púlpitos en algunas iglesias. Viera a otros hombres desconocedores del evangelio de Cristo casando en los púlpitos a otros hombres, aceptando los movimientos que la cultura diariamente empuja. Una sociedad rebelada en contra de Dios. Él está impresionado con Atenas y esa misma impresión se llevaría al visitar LA, una sociedad de espaldas y en total rebelión en contra de Dios. Y sabe, hermanos, si les voy aquí a traer algo que creo yo que ni lo había pensado, la intención mía, como iglesia, lo dije el domingo pasado, las circunstancias en las que cada uno de nosotros como ovejas caminemos no han de definir lo que nosotros tenemos que tener como el evangelio de Cristo. Puede haber entre nosotros enfermos, adoremos a Dios. Puede haber entre nosotros pobres, adoremos a Dios. Puede haber entre nosotros alguien que tiene posibilidades, en medio de todo eso adoremos a Dios. ¿Cuál es mi punto al decir esto? Que si el apóstol Pablo viniera en esta tarde, yo no quisiera que su corazón se enardeciera por la manera en la que usted y yo caminamos como cristianos. Que él vea a Cristo en nosotros. Pensemos por un momento. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y en esta tarde mi propósito es, hermano, cierto, el apóstol está hablando acerca de todas estas esculturas, todo el arte, toda la arquitectura, todos los filósofos, la oratoria de todo este pueblo, que está bien, pero hay principios que nosotros vamos a sacar de este texto porque ellos tenían un tipo de dioses o muchos dioses. ¿Cuáles son sus dioses y los míos? ¿Cuáles son? ¿Por qué cambia usted o debilita el mensaje del evangelio? ¿O yo? ¿Por qué lo acomodo? A veces nuestras esposas, eso es para las hermanas, nuestras esposas se convierten en nuestros ídolos. O para las esposas, los esposos se convierten en sus ídolos. Nuestros hijos se convierten en nuestros ídolos. Ciertos predicadores se convierten en nuestros ídolos. Un carro se puede convertir en mi ídolo. Mi casa se puede convertir en mi ídolo.
Mi trabajo se puede convertir en mi cuenta de banco, por cierto, no tiene nada, se puede convertir en mi ídolo. Se puede convertir en mi ídolo. Ahora, estos, como dije, estos tenían otros dioses, la escultura, y argumentaban todo tipo de cosas. Ya vamos a ver qué es lo que hacían los epicúreos y los estoicos. Ya vamos a ver qué ellos debatían. El apóstol viene resguardando su vida porque en Berea otra vez se ha levantado una persecución en contra de él. Ha mandado a traer a Pablo, a Timoteo y a Silas. Pero mientras él está sentado, él ha entrado a la ciudad y nosotros no lo vemos con un teléfono, con una cámara, pues vaya, o con una cámara impresionado por, híjole. Bueno, de hecho, Atenas hasta la fecha es un lugar de turismo por todas las cosas que presenta, aunque hay que ser honestos, con el tiempo toda ese arte y todo lo que presenta o presentó Atenas en su momento ha ido desvaneciendo, y lo que ahora pues la gente le impresiona es las obras de lo que es Atenas ahora. Pero se imaginan en ese momento a los ojos de Pablo, ahí está entrando, no lo vemos ahí, tomame una foto aquí, nada de eso. Lo primero que él ve es la idolatría. La idolatría. Su corazón se enardeció, su espíritu se enardecía viendo a una ciudad, y esta palabra yo creo que tiene que ser puesta en su perspectiva, entregada. Y nosotros pues conocemos el idioma castellano y sabemos qué es entrega. Las esposas se entregan a sus hogares, ponen toda su dedicación ahí. Los esposos se entregan todo para su hogar. Vemos que hay un sacrificio, un amor incondicional, sacrificial. Vemos eso. Entonces, esta ciudad estaba entregada, o sea, se había dado en su totalidad a la idolatría. Y el apóstol viene resguardando, como dije, su vida de allá de Berea. Y él no se vio impresionado por lo que sus ojos estaban viendo en cuanto a la riqueza de aquella ciudad. No. En ningún momento desligó su apostolado o su llamado a la predicación del Evangelio, porque él sabía que lo que veía en sus ojos era superficial, era momentáneo, era toda una fachada, era pasajero. Este hombre tenía la habilidad de ver más allá de toda esa fachada cultural y también tenía la habilidad de ver la realidad del corazón del hombre. No encontramos en sus cartas, y de hecho, si usted hace un recuento así, como rapidito, en las cartas paulinas usted no encuentra una línea en donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, muestre, impresión de algo que él vio en términos de lugares. No. No encontramos en sus cartas ninguna línea en lo que él se viera sorprendido por la superficialidad del mundo a su alrededor. Y yo me imagino que a través del tiempo nosotros conocemos o hemos visto algún texto de algún libro que se ha escrito con toda todo lo que tiene que ver con Grecia y todas esas cosas. Con respecto a Atenas y eso. De hecho, Atenas en nuestro día, como mencioné hace un momento, es visitado por todas esas cosas. Entonces no es cierto, hermanos, como ya hemos ubicado, ya nos hemos puesto en el contexto de lo que este hombre está ahí, está esperando a sus amigos, entonces ya estamos prácticamente ya introducidos ahí. Y yo creo que sería necesario hacer una pregunta en medio del vuelo. ¿No es cierto que a nosotros nos sucede o nos ha sucedido lo mismo? Yo quisiera ir a Israel y voy a mencionar Israel porque es Israel. Yo quisiera viajar a Israel, nunca lo he hecho.
Nunca lo no he ido ahí, pero quisiera ir a Jerusalén. Pero aún, esta ciudad donde nuestro Señor caminó y anduvo y realizó todas las proezas que Él hizo, para muchos cristianos se ha convertido en algo semejante. Ellos creen que ir a Israel va a causar algo diferente en ellos. Eso es falso. He visto a través de no sé, redes sociales y todas esas cosas, que hay gente que quiere ir a rebautizarse a Jerusalén como si eso, ahí donde, a todas estas cosas. Hermanos, eso no tiene nada de mágico. Si usted no quiere conocer a Dios, eso solamente va a ser un baño más. Lleve jabón por si acaso. Solo va a ser un baño más. Hay mucha gente que trae un poquito de arena porque, hermanos, ¿ven por qué yo he dicho que hasta eso se puede convertir en idolatría? Vemos artistas y ahí estaba el Mario, ¿cómo se llama? Mario, un latino que es de la televisión. Ajá, lo conocemos. Bueno, estás ahí. El hombre se va y se bautiza ya. ¿Quién es él? Un pagano más. Conozco a gente de otra iglesia que han ido sus tours ahí y los muchachos se han bautizado. ¿Dónde están estos muchachos? Sin Cristo y sin dirección. Entonces, ¿sabe qué es lo que va a cambiar su corazón y el mío y nos va a alejar de la idolatría? El Evangelio de Cristo. Punto. Nos impresionan lugares, nos impresionan los hombres. Eso es hablando de lugares. Hemos llegado a lugares y me pasó y lo tengo que confesar, me vieron la cara. Llegué al lugar en donde había un predicador, se quitaba el saco y le pegaba a la gente y la gente caía. Nos impresiona eso. Nos han impresionado los edificios donde se congregan estas iglesias. Nos han impresionado aquellos hombres que hacen todo tipo de habilidades de oratoria que maravillan a la gente y uno se queda, wow, ¿cómo habla este? Qué bonito habla. Somos así, hermano, nuestra naturaleza, nuestro pecado nos hace lucir así cuando no conocemos el Evangelio. Nos maravilla lo superficial. Y aquí tenemos a un hombre que era indiferente a todo eso. Me puedo poniéndome a pensar, tal vez habían los atenienses, tal vez estaban ahí. ¿Sabe cuál es mi intención en esta tarde? Ahora que me acordé de mi palabra esta. Hermanos, la semana pasada dijimos que queríamos imitar a los bereanos. Ahora yo les invito a que no imiten a los atenienses. Y tenemos a un hombre que era indiferente a todo eso. Él, todo lo que vio de principio a fin fue un problema espiritual. Ya el viernes decía el hermano Luis, que tu relación con Dios se va a manifestar en tu relación con tus hermanos o con todo lo demás. Amada iglesia, esa es la marca de un hombre espiritual. El apóstol Pablo en esta tarde nos está enseñando a ver todo con los ojos espirituales. No se deje impresionar por la apariencia. No se deje impresionar por las habilidades de un hombre, pues los hombres somos torpes. Y a todo esto, ¿por qué mi invitación es que no nos dejemos impresionar por todo lo que endulza nuestro ojo y nuestro oído? ¿Sabe por qué? Porque donde Dios mira es el corazón de nosotros. Dios mira su corazón y Dios mira el mío. Y quiera Dios que deseemos hacer esto, que podamos tener los ojos espirituales con los que Pablo vio todo eso. ¿Para qué? Para no vernos anodadados por el brillo de la superficialidad de este mundo y por toda esa fachada, por la clase, por la alta sociedad.
y que podamos ver lo más profundo de la perdición del hombre que va sin Cristo. Que va sin Cristo, que va sin Dios, que va sin esperanza en el mundo. Y de hecho no solamente aplica a cómo vemos las cosas, sino cómo tratamos las cosas que involucran nuestras vidas como creyentes. Cómo resolvemos nuestros conflictos. Lo hacemos porque yo me he convertido en mi propio ídolo. Eso no es así, eso no debe de hacerse así, tiene que hacerse como yo digo. Ya yo me convertí en mi ídolo. ¿Cómo miramos a los demás? ¿Cómo pensamos del no creyente? ¿O cómo pensamos incluso del mismo creyente? ¿Cómo está nuestro corazón con todas estas cosas? ¿Lo vemos acaso todo con el lente espiritual? Y todo esto obviamente tiene que ver con la madurez de cada uno de nosotros. Ahí radica todo. Eso es lo que permeaba el corazón de Pablo. Usted se recuerda lo que dice Apocalipsis 3, hablando acerca de las 7 iglesias, pero en específico de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis en el versículo 17. Apocalipsis 3, 17, hablando de la Odisea. Esta iglesia de la Odisea, una de las maneras en las que ellos sobrevivían o tenían como, y de hecho eran gente pudiente en términos tal vez económicos. Ellos fabricaban o su medio de subsistencia tenía que ver con el colirio, algo que era para los ojos, y con eso pues ahí estaba. Pero mire lo que dice Apocalipsis 3, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire la dureza con la que es tratado, porque tenían otras cosas como ídolos que no era Dios. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego aún con todo y tu colirio, y desnudo. ¿Ve? Nuestro Dios ve o vio a esta falsa iglesia. Esta iglesia estaba espiritualizada. Hermanos, ese es el mundo y muchos lugares que ahora navegan con la bandera de iglesias, navegan con banderas del cristianismo. Y este hombre, al entrar a la ciudad, vio dos cosas. La primera fue la ciudad llena de ídolos, versículo 16. Y la segunda cosa que vio fue una adoración en ignorancia. Y el tema para esta tarde, si usted se fijó, ¿cómo se llama o cómo es el título? ¿Conocemos al Dios que adoramos? Porque esta ciudad estaba plagada de ídolos, llena de idolatría. Como número 1 y como número 2, había una adoración en ignorancia. Versículo 23 del capítulo 17, porque pasando y mirando vuestros santuarios, les está diciendo ahí en el Areópago, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En otras palabras, al que ustedes ignorantemente adoran, lo único que yo tengo que decir de ustedes y de su arte y de todas sus esculturas, de su estatua que tienen ahí, del Dios no conocido, es que ustedes tienen todo tipo de dioses y todavía siguen buscando a otro. Sus corazones están vacíos, y por si eso fuera poco, están insatisfechos, están buscando otros dioses. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo que nos anuncias? ¿Qué es algo nuevo que nos traes? Entonces, con todo eso, había una perdición espiritual, una condenación espiritual.
Y eso pareciera ser lo mismo que sucedió cuando nuestro Señor Jesucristo se paró ahí en la ciudad, en Jerusalén, y en Lucas nos dice en el capítulo 13, en Mateo también lo dice en el capítulo 23, pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo 34, Él dice, Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisistes. Aquí vuestra casa os es dejado desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo lloró al ver la perdición, al ver el rechazo de Jerusalén hacia Él. Pablo vio la perdición de Atenas y su interés se manifestó ahí. Su corazón se conmovió al ver todo lo que hacía la ciudad llena, sumergida en idolatría, y todo lo que hacía era robarle la gloria a Dios, y eso es por lo que el apóstol Pablo se vio enardecido en su corazón. La gloria de Dios estaba siendo usurpada, estaba siendo negociada. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y Atenas no hacía nada por esto. Pablo llegó ahí y empezó a ganar a gente para Cristo. ¿Y por qué lo hacía este hombre? Porque él era un celoso de la gloria de Dios. Primera de Corintios 4, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Entonces, eso enardeció el corazón de Pablo. La gloria de Dios estaba siendo opacada. Luego llegamos al versículo 18 del capítulo 17 de Hechos, y dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, este es otro grupo, habían tres grupos ahí, estaban los estoicos, los epicúreos y estaban los otros. Parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Se imaginan lo que la gente veía en lugar o sea, la ciudad estaba cero Dios. No conocían nada de lo que tenía que ver con Dios, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y entre los filósofos que escuchaban a Pablo y argumentaban con él, habían miembros de dos grupos de pensadores, y ya dije quiénes son. Los del primer grupo, los epicúreos, eran seguidores de Epicuro, que estaba entre el año 342 al 270 a.C., quien enseñó que no había que temer a la muerte, pues aún hasta el alma se extingue cuando el cuerpo muere. Eso es lo que creía este hombre, para que vean que no tenía nada que ver con Dios, no tenía un conocimiento, o sea, eran filósofos del tiempo. Y él decía que no había que tener a la muerte, pues aún hasta el alma se extinguía cuando el cuerpo moría. Y además de todo eso, también enseñaba que todo ser procura el placer para evitar el sufrimiento y el dolor en búsqueda de la satisfacción y de la felicidad. Y es aquello lo que nosotros conocemos como el existencialismo. Eso eran los epicúreos. El otro grupo eran los estoicos, que derivan su nombre de la visita de uno de los discípulos de Zenón hacia el pórtico pintado, que en el hebreo es estoa,
poikilé. Eso es lo que, no me pregunte ahí más, eso es lo que investigué. Entonces, esos eran los que traían este mensaje, y este filósofo enseñaba que el hombre alcanza su más alta aspiración cuando se sujeta a sí mismo y al curso de los acontecimientos que son controlados por la necesidad divina. Y otra cosa que tenían ellos, que para ellos todo era un Dios, una deidad. El polvo era un Dios, los árboles eran un Dios, la sombra era un Dios, todo era un Dios para ellos. Todo era un Dios para ellos, lo que lo conocemos ahora como el panteísmo. Se lo menciono nada más a manera de información. Entonces, ahí estaban dos grupos con diferentes dioses, y en medio del versículo 18, dice, y otros. Versículo 18, más Pablo estamos en el versículo 18. Yo estoy 17, perdón. Entonces estamos en medio del versículo 18, más Pablo habiéndose detenido aún muchos días ahí. No, 17, regreso. Capítulo 17, versículo 18 dice, y algunos filósofos, y ahí menciona los dos nombres, y decían que querrá decir es y otros. Y ahí está ese otro tercer grupo. Notemos que no hubo ninguna actitud de burla hacia Pablo por lo que él estaba mencionando. O sea, el deseo de ellos era ver qué otro Dios nos traía este hombre. Pero en medio de todo eso, el apóstol predicó el evangelio de Jesús y de la resurrección a los que ellos dijeron, ¡hey! Nuevos dioses. La resurrección tenía que ver con un nombre en femenino que le estaban dando a una diosa que ellos tenían, y ellos pensaron que algo parecido a eso era. Y a Jesús son dioses extraños para ellos. Entonces estaban pensando en dos nuevos dioses que les estaba presentando el apóstol. Entonces, la ciudad entregada a todas estas cosas. Entregada a todas estas cosas. Entonces, hermanos, la iglesia no está para fabricar nada. Usted y yo no estamos llamados a ser novedosos, no estamos llamados a redescubrir nuevas cosas. Lo que está escrito y lo que está revelado es lo que necesitamos. Y tal vez por eso es que pienso que lo que eran los cultos cristianos en el primer siglo a mí me apasiona. Usted y yo no necesitamos venir a querer redescubrir nuevas cosas o impresionarnos por nuevas cosas. Y una vez más, quizá por eso es que yo me gusta mucho, creo, ver la iglesia del primer siglo y de ahí para acá, hasta cierto punto, porque en la primera iglesia, ¿qué era lo que hacían? La enseñanza apostólica era, partían el pan cada día, se reunían y oraban y luego partían el pan. Eso era lo que hacían cada día, y ellos tenían cantos, himnos espirituales, y ahí se gozaban ellos. Entonces lo que necesitamos ya lo tenemos revelado. En el primer siglo había un celo por la predicación fiel de las Escrituras. Había un cuidado milimétrico por las cosas que la iglesia ha de tener como momento de adoración a través de los himnos. Un cuidado milimétrico por el cristianismo práctico. Cómo caminamos dentro de la iglesia, que es la casa del Dios viviente, que es columna y sostén de la verdad. Cómo todo eso se lleva a cabo. Entonces estábamos ahí con estas gentes, llegamos al versículo 19, dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿De qué es lo que estás hablando? Y aquí el escenario es diferente a los anteriores. El escenario ha sido persecución, y en esta ocasión el escenario es diferente. Los filósofos no tienen acusaciones. Pablo está solo, no tiene compañía.
Está puesto en pie delante de las mentes más brillantes del tiempo en cuanto a la filosofía. Su audiencia está completamente plagada de paganismo y Pablo tenía que presentar el Evangelio de Cristo. Y en esta ocasión no pudo echar manos a los escritos del Antiguo Testamento como lo hemos visto. No está en las sinagogas. Esta gente nunca había escuchado nada acerca del Dios de Israel. Y para quienes pensamos o nos hemos preguntado qué era el Areópago, es el nombre de una corte, el nombre de un lugar en donde se llevaban a cabo juicios. Y estaba compuesto por lo menos 30 hombres que tenían que verificar en esa corte lo que este hombre estaba hablando, que no representara una blasfemia en contra de los dioses que ellos tenían. ¿Se imaginan? Pablo les escribió a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengan cuidado, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. De hecho, el apóstol Pablo en las últimas palabras, la última exhortación que le hizo a su hijo Timoteo en capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y hasta ahí vemos a Pablo. Primera de Timoteo también, capítulo 2, versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Así que el hombre está aquí puesto en pie. Y en medio de los versículos 22 al 31, como lo vamos a ver la siguiente semana, si Dios nos lo permite, no hace otra cosa más que predicar el Evangelio. Predica el Evangelio. Y para cerrar, hermanos, para ir aterrizando, hay algo que en estas cosas de la intelectualidad, hay mucha gente en nuestro contexto en ese peligro. Yo cité estos dos textos de Timoteo porque me parece que frente al altar del conocimiento bíblico y de tanta teología, muchos hombres se han envanecido. Hay peligro en toda esta intelectualidad y puede convertirse incluso en un ídolo más. ¿Cuánto sé? Hombres que hoy doblan sus rodillas ante el Dios de la mente, conocen mucho, leen mucho. Veía un post de un hombre que lo tengo como orgulloso en las redes sociales, porque no habla más que de hablar de su conocimiento y de defendiendo su doctrina, y lo hace y defiende puntos o defiende argumentos que nadie le está preguntando. Y en esas cosas también tenemos que guardar el corazón. Y habla de como de 100 libros que recomienda. Hermano, ¿quién va? O sea, vamos paso a paso. Esto no se trata de cuánto más mejor voy a hacer. No, entre más sabemos, más responsabilidad tenemos para conducirnos con temor y temblor. Entonces hay muchos que están discutiendo ahora de doctrinas y de esto y del otro. Tenemos que defender doctrina. No podemos vivir ciegamente ante lo que nosotros creemos adorar, y por eso el tema, ¿conocemos al Dios que adoramos o somos como los atenienses? Pero bajo esa sombría mucha gente anda peleando, y si yo no creo una doctrina como él abrazado, ya es mi enemigo. No, hermanos, hay cosas que podemos diferir en cuanto a interpretación. Lo que no es negociable es el Evangelio y punto.
Pero hay hombres que andan peleando, no, si no aceptas esto, entonces ya no son mi hermano, son mi enemigo, y yo tengo que combatir ardientemente por la fe, por la que un día fuimos llamados. Y ahí andan ellos. ¿Qué es lo que va a pesar en su vida y en la mía como cristianos? Se sabe Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se sabe Romanos 5:8, ¿qué dice Romanos 5:8? Si nosotros no sabemos un par de textos y no los vivimos, ahí está mi punto. Debemos de conocer, debemos de ser intencionales en conocer al Dios que adoramos. Y al conocer más a ese Dios que adoramos, debe de llevarnos a ser hombres y mujeres más humildes, más sensibles a la palabra, más sensibles al Evangelio, más sensibles en la santificación, más sensibles en todas esas cosas. Hermano y hermana, ¿cómo está adorando usted a su Dios? ¿Como un bereano o como un ateniense? ¿Conoce al Dios que adora? ¿Conoce al Dios que adora? Esa es la pregunta. ¿Conocemos al Dios que adoramos y su carácter? Cerremos con la lectura de 1 de Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo y se lo dice a los corintios, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es una locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Que eso sea, hermanos, entre nosotros un deseo genuino. Que la apariencia no nos impresione. Si Cristo es predicado, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. Oramos. Padre bendito, una vez más nos acercamos a ti, Señor, en agradecimiento, en humillación, Señor. Y a fuerza de ser sinceros, Señor, con la necesidad de pedirte perdón, porque muchas veces tenemos ídolos que ni siquiera nos damos cuenta por nuestro propio pecado. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza y nos ayude a ver todas esas cosas que roban tu gloria en nuestras vidas. Llámese lo que sea, que nada, Señor, nos impida llevar gloria a tu nombre. Que nada, Señor, nos mueva a negociar el Evangelio, Señor. Que no seamos movidos por la superficialidad de este mundo. Que seamos movidos, Señor, a la adoración completa a ti. Señor, ayúdame a ver ídolos que están escondidos en lo más profundo de mi corazón, que tal vez los veo, pero no los quiero reconocer. Haznos sensibles, Señor, a ese pecado de la idolatría, si existe en nosotros. Y ayúdanos, Señor, a conocerte más, y como lo vamos a ver la próxima semana, si así es tu voluntad, Señor, que el propósito tuyo es que te conozcamos. Porque conociéndote, Señor, no vamos a estar creando o fabricando cosas o casas sobre la arena, sino que nuestra fe va a estar fundamentada en el Dios creador de los cielos y de la tierra,
que tuvo que sacrificar, que matar a su propio Hijo para satisfacer la ira que descansaba sobre nosotros. Y que todo eso, Señor, empezando desde ahí, nos guíe al Evangelio según tu palabra, según Cristo. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos has dado en esta tarde de abrir tu libro, meditar en él. Aléjanos de la idolatría, aléjanos, Señor, de la ignorancia de ti. Y ayúdanos, Señor, a conocerte más, porque ese es el deseo tuyo, que te conozcamos. Porque conociéndote, te adoraremos correctamente. Te agradezco, Señor, por cada hermano, por cada hermano. Si alguien escuchó en esta tarde, Señor, el mensaje de la predicación de tu palabra, Señor, te rogamos, si hay una duda, si hay un temor, si hay algo que le aleja de ti aún, Señor, en esa misma condición, o que no se congrega porque piensa que hay mucho hipócrita en las iglesias, pues bienvenido. Llévale a un lugar donde tu palabra sea predicada. Pero convéncele de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Esa es nuestra oración. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, Señor, porque, Señor, todo lo que recibimos en este lado de la eternidad, Señor, solamente gracia sobre gracia. Porque todo lo que no es el infierno es pura misericordia de lo que recibimos, Señor. Señor, que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.